Buenas noches a todos. Iniciamos este día, lunes 31 de octubre del 2022, la clase de leyes procesales de familia. Antes de todo, quiero decirles que las notas del examen y laboratorio ya están subidas en la plataforma. Espero que lo hayan visto. También asimismo las observaciones que les he hecho y las respuestas de los exámenes también que estaban ahí. No sé si lograron ver. ¿Pueden decir si lograron ver esas notas? Sí se lograba observar y todo. Excelente, muchas gracias, señorita Portillo Hernández. Para los demás, sí está bien también. Si no, me quedo solamente con lo que dice ella. Sí, está bien, está bien. Ok, ok. Se lograron observar. Pudieron observar. Ok, necesito hacer así de forma rápida por la resolución del examen para que ustedes tengan a bien por qué razón se les puso tales notas, ¿verdad? Quiero hacerlo rápido porque para que ustedes tengan la respuesta y también con el laboratorio, ¿verdad? De lo que hemos hecho. No sé si logran ver las preguntas del examen. Sí, se mira. Ok, miren, aquí decía cuáles son algunos de los requisitos de fondo necesarios que deben de reunir las demandas para su admisión. Se decía acá, cada alumno tenía diferente, me refiero en el orden, ¿verdad? Orden de pregunta, orden de respuesta también. ¿Verdad? Aquí decía cuáles son algunos de los requisitos de fondo necesarios que deben de reunir las demandas para su admisión. Uno, decía la capacidad del demandante y el demandado, así como la competencia del juez de familia para conocerla. Dos, haber escogido el procedimiento adecuado, ordinario o especial del caso, la habilidad para demandar personalmente, prueba del derecho a representar al demandante y al demandado y que no exista una indebida acumulación de pretensiones o subjetiva de partes. ¿Cuál para ustedes? Y también la C decía, todas son correctas. ¿Cuál para ustedes era la respuesta correcta? Todas son correctas. Exactamente. Esa era la respuesta de la número 1. De la respuesta número 1. Bueno, aquí dice que la segunda pregunta dice, ¿qué son medidas cautelares personales? Una, seleccione cualquiera, ¿verdad? A, decía, ambas son correctas. B, son aquellas que se decretan con el objeto de que surtan efecto dentro de la esfera jurídico-patrimonial del destinatario. Y C, son aquellas que imponen una conducta específica a observar, surtiendo efectos personales con el objeto de evitar que produzcan daños irreparables o de difícil reparación a los miembros de la familia, sean físicos, psicológicos o sexuales, obligando al destinatario de la medida a realizar una acción o una abstención en beneficio de la familia. ¿Cuál creen ustedes que es correcta acá? La CELIC. Exactamente, es aquí, aunque ya se les va dando la corrección, pero lo voy diciendo porque es necesario, porque algunos me pueden decir, mire, pero la respuesta estaba de tal forma, pero obviamente acá las respuestas se las estaba dando a ustedes conceptualizando lo que debemos de entender como medidas cautelares. Recordemos que las medidas cautelares con las patrimoniales era la diferencia, les decía yo a ustedes, ¿verdad? Esto a la vez, pues tomando en cuenta que medidas cautelares, como se lo había especificado a ustedes, es una generalidad y sobre todo también para las, ¿cómo se llama? Medidas de protección. Recordemos que estas de las medidas de protección son las personales, ¿verdad? Que se pueden dar y aquí se le está dando, conceptualizando quiero ver, la pregunta. La 3, que es medida cautelar. Si ustedes ven acá, la medida cautelar son aquellas que tienden a impedir que durante el lapso que transcurre entre la iniciación de un proceso y el pronunciamiento de la decisión final sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzosa o tome inoperantemente los efectos de la resolución final. ¿Se acuerdan que los efectos era eso, sobre todo las medidas cautelares, impedir todo aspecto que pudiese menoscabar o perjudicar a la persona que por ende pide la medida cautelar para que no sigan surtiendo efectos, en este caso, ¿verdad? Aspectos que la parte demandante quiere, como por ejemplo que no se venda un inmueble. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la anotación preventiva de la demanda?
en la restricción migratoria, siempre y cuando la restricción migratoria haya una resolución que ya esté firme y que por ende sea obligatoriamente responsabilidad de la parte de, en este caso alimentario, para que se otorgue la medida de restricción migratoria. Entonces aquí estamos hablando de esa, era la respuesta. Quiero ver. Dice, el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo de la demanda y solicitud dependen que sea admitido o no, provocando lógicamente una prevención o requerimiento en su caso para la admisión, tramitación e inicio de proceso y diligencia de jurisdicción voluntaria. ¿Se acuerdan que les dije que una cuestión era prevención y otra cosa era requerimiento? Prevención era a partir del hecho de que la demanda previo a admitir, ¿verdad? Porque por ende se llama prevención, se le hacía a la parte demandante o demandada para que pueda subsanarla, y por ende posteriormente de eso que subsane, ¿verdad? Pueda ser admitida la demanda. Requerimiento, siempre y cuando no se había podido hacer un aspecto, incluso les decía yo a ustedes que la prevención no se había podido solventar, pero en el transcurso del proceso, como por ejemplo las partidas de nacimiento que no sean... no hayan sido marginadas con el matrimonio que se pretende disolver. Les decía a ustedes que esa perfectamente pudiese ser que dentro del el día de en la audiencia preliminar pueden ser presentadas si es un proceso contencioso. Imaginémonos si son diligencias de jurisdicción voluntaria como el mutuo consentimiento, así como el poder. Les explicaba también que incluso el poder en diligencias de jurisdicción voluntaria pueden otorgarse el día de la audiencia. ¿Por qué? Porque también el poder puede otorgarse de manera oral, ¿verdad? Entonces, habían separado entre la prevención y requerimiento, y no obstante, esta aseveración que estaba haciendo era verdadera. Se logra captar lo que voy diciendo. Esto lo voy haciendo para que ustedes comprendan de lo que se les ha puesto como pregunta, ¿verdad? Se va logrando captar. ¿Se va logrando captar? Vaya, ok. La 5 decía cuáles son las características de la medida cautelar. Y aquí se le ponía que seleccionara uno, ¿verdad? Provisionales, accesorias, dictadas con celeridad, flexibilidad, variabilidad, discrecionalidad y recurribles. ¿Se acuerdan que todas estas características las hablamos cuando dijimos que eran provisionales? Obviamente que no eran para toda la vida, ¿verdad? Que durante el transcurso del proceso era la generalidad que se mantenían, que eran accesorias porque no eran el principal, sino que eran aspectos que pudiesen de alguna manera ir, digamos, protegiendo a la petición de la parte demandante o demandada, quien lo solicite, ¿verdad? En este caso, pues, en el proceso. También les decía que sean dictadas con celeridad porque se esperan que de manera rápida, sobre todo el 258 del Código de Familia, cuando habla de restricción migratoria, les mencionaba a ustedes que ahí hasta daba plazo de 24 horas para poderse dictar, ¿verdad? Son flexibles, obviamente flexibles. Esto implica que de alguna manera tratar la manera de potenciarlo, dictarlas, que sin ninguna restricción puedan hacerla, ¿verdad? Variabilidad que pueden ser incluso modificadas durante el tiempo, ¿verdad? Porque estas son mutables, las medidas cautelares, y les decía que también el juez, siempre y cuando verifique la situación, que ya no hay un acontecimiento que les pueda perjudicar, también pudiese dejarlas sin cesar o en todo caso poderlas modificar siempre y cuando en beneficio de la parte que solicitante. Y son recurribles, les decía también, que pueden recurrirla en su momento por la parte perjudicada, en este caso parte demandada, ¿verdad? Que es a quien les perjudica, sí, aunque este último lo íbamos a ver posteriormente en los recursos, pero esa era una de las características que se establecían para el caso de la medida cautelar en esa pregunta número 5. Cuando el caso número 6, ¿cuáles son los presupuestos que para el dictado de la medida cautelar? Les ponía acá, ¿verdad? La sospecha del deudor, ¿verdad? Suspectum de debitores y el peligro del daño personal. Le ponía también el fomi boni iuris o apariencia de buen derecho y el periculum in mora o peligro en la demora.
y también ambas son correctas. En este caso, recordemos que se los había dicho a ustedes a partir de esa separación que hablábamos de medidas cautelares y medidas de protección, ¿verdad? Y a partir de esa situación, cuando hablábamos de medidas cautelares, hablábamos también que hay aspectos incluso patrimoniales, que ahí se tendría que ver la apariencia de buen derecho, el peligro de la demora, pero también cuando hay protección de alguno de los cónyuges, sobre todo el divorcio, ¿verdad? También puede ser la sospecha del deudor y el peligro del daño personal que se pueda ver. Entonces, en este caso todas son correctas, ¿verdad? Entonces, esa era la respuesta de esta número 6. Para el caso de la número 7, si me permiten, vamos a ver. Decía, se puede decir que la medida cautelar de tipo personal no posee como fundamento el perículo ni la mora. ¿Por qué? Porque la situación concreta, ¿verdad?, no trata de asegurar provisionalmente los efectos de la sentencia, sino que evitar que produzcan daño irreparable o difícil reparación a los miembros de la familia, sea de daño físico, psicológico, moral o sexual. Bueno, esto va ligada a la anterior pregunta, que también se decía por la sospecha de daño, ¿se acuerdan? Que esa era una de las características por las cuales también no solamente el perículo in mora se tenía que establecer. Entonces aquí era la respuesta, ya antes lo había mencionado, que era para esa pregunta número 7. En el caso de la pregunta número 8, se refiere al caso en que el legislador no ha dispuesto de forma clara y precisa la existencia de los instrumentos a los cuales le da carácter de medida cautelar, es decir, no existe en la legislación. Yo les preguntaba acá, ¿son medidas innominadas, medidas nominadas o ambas eran correctas? Recordemos que las medidas innominadas son las que no se establecen en la ley, les decía yo, y en este era el caso que se refería que el legislador no ha dispuesto la forma clara y precisa de la existencia de los instrumentos, ¿verdad? Y en el caso de las medidas nominadas sí se establecían. Yo les mencionaba el artículo 124 y 130 de la Ley Procesal de Familia, que ahí establecía, incluso les mencionaba que en violencia intrafamiliar se establecía el artículo 7 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿sí? Y en el caso del 57 de la Ley para una vida de violencia y discriminación de la mujer, ¿verdad? Entonces, esa era la respuesta, que era la medida cautelar innominada. Para el 9, vamos a ver. Según la naturaleza jurídica de las medidas cautelares de la doctrina procesalista, las primeras tienen una perspectiva de acción cautelar, es un proceso cautelar y a la vez un acto de aseguramiento. Eso era verdadero. ¿Por qué razón? Porque obviamente habíamos hablado, ¿verdad? Una acción cautelar, ¿se acuerdan? Porque era preventiva, por las mismas características, que era un proceso, obviamente un proceso que se tiene que seguir, que se debe determinar a partir de una solicitud, porque recordemos que habíamos hablado que las medidas cautelares son dictadas antes, pueden hacerse la solicitud para que dictadas antes de la promoción del proceso o posteriormente o durante la sustanciación del mismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije? Pues entonces todo esto era también por su naturaleza jurídica, obviamente tiene esas perspectivas de acción cautelar, proceso cautelar y a la vez acto de aseguramiento. Eso se los expliqué el día de que hablamos las medidas cautelares, ¿verdad? Y la número 10. El objeto de la medida cautelar no es proteger derechos personales y patrimoniales de los miembros de la familia con el fin de evitar que causen daños o graves o de difícil reparación. Y esto era falso. Obviamente el objeto de la medida cautelar es proteger el derecho personal y patrimonial de los miembros de familia. O sea, la aseveración que estaba haciendo era incorrecta, por ende era falso. No sé si hay preguntas con esto valga la redundancia, del examen que se ha realizado. Esto lo hago para que ustedes puedan tener respuestas y por qué razón lo haya hecho, la forma como se hizo. Hubieron muchas notas bastante buenas, pero también tuve notas malas de unos cuantas personas por ahí. Solo decirles a ustedes, ¿verdad?, que en estos casos, ¿verdad?, traten de poner más atención. Esto es solamente, ¿cómo decirles?,
de manera que ustedes lean, ¿verdad? Eso está en la ley, por eso se llama Ley Procesal de Familia. Ya yo les pongo ahí en las diapositivas cada una de lo que se establece, ¿verdad? Para cada uno de los temas. Vamos a ir leyendo. En este momento estábamos con los incidentes, ¿verdad? Pero ahí les he ido poniendo a cada uno de ustedes. ¿Se logra entender? ¿Se logra comprender? Esto para el examen, ¿verdad? El examen ordinario. El laboratorio, acá, aunque no obstante se los consigné a cada uno del laboratorio, ¿verdad? Pero aquí hubieron preguntas específicas que se podían hacer. Les he dicho también a ustedes que necesito que cada uno de los alumnos dé respuestas a las preguntas, pero también es necesario que lleguen a una conclusión. No es posible que me estén diciendo, hay una diversidad de respuestas entre cada uno de los compañeros y en la conclusión no podemos llegar a conclusión. Tienen que llegar a una conclusión. Obviamente, uno de los mayoritarios, ¿por qué razón? Y dar una respuesta ya a manera de conclusión. Eso se los he dicho desde un inicio del ciclo, que esas son las preguntas. ¿Por qué razón? Porque bien o mal puede ser que ustedes la den, pero también necesito yo esa respuesta. Uno. Y dos, que ese es el ejercicio, ¿verdad? Que ustedes discutan los casos. No solamente es que me estén dando respuesta o solamente que estén transcribiendo artículos, sino que ustedes específicamente den respuestas a las cuales, ¿verdad? Se pueden haber. Yo incluso les fui pidiendo ejemplos, sobre todo cuál es la diferencia fundamental entre medida cautelar y medida de protección. Incluso hasta les dije el día de cuando estuvimos hablando previos al dictado, a la elaboración del examen y el laboratorio. Asimismo, les acabo de decir también la diferencia entre medida cautelar, que es una generalidad, y una medidas de protección son específicas, ¿verdad? En la cual obviamente quiero ejemplos. Medida cautelar pueden ser anotación preventiva de la demanda. Algunos me pusieron incluso el Código Procesal Civil y Mercantil que se establecía, y eso estaba perfecto, ¿verdad? Pero necesitaba esos ejemplos. También medidas de protección, ya les había especificado a ustedes que tanto la Ley Procesal de Familia como el Código Procesal Civil y Mercantil los establece. Sin embargo, había que establecer también, ¿verdad? Esos ejemplos como cuáles, ya les he dicho yo, de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, el 7 establecía todas las medidas de protección, también lo establecía el 130 para especificar las medidas cautelares, también el 258 del Código de Familia, donde habla de la restricción migratoria, etcétera. Había ejemplos para poderle establecer. En el ejemplo 2 decía, la señora Marina Mejía llega al juzgado de familia a solicitar medidas de protección que se confiera la guardia y cuidado personal de su hijo Juan M., quien tiene 10 años de edad. El caso que se alega por parte de dicha señora es que el niño siempre ha vivido con ella, en un sulután en la propia ciudad del referido departamento, pero que le prestó el niño al papá de ¿para qué? Para que se relacionara con él mismo, tal como lo ha hecho en los últimos 3 años. El señor Pedro Martínez alega que la última ocasión que fue a recoger al niño a Usulután ya no se lo regresó a su madre, sino que lo hizo quedarse en casa, junto a la madre de él y abuela paterna del niño. Tanto el padre del niño como la abuela paterna residen en la ciudad de San Miguel, y por ello Marina llegó a la casa de la abuela paterna y se ha llevado al referido niño para su residencia en Usulután, para evitar precisamente que vuelva a ocurrir suceso en la PGR regional de Usulután. Le dijeron que fuera a solicitar una medida cautelar de cuidado personal a cualquiera de los 2 juzgados de familia del departamento de Usulután y que le darán la asistencia legal gratuita. Y al efecto le hicieron el escrito con la petición. Al llegar al juzgado primero de familia de Usulután y al haber presentado la solicitud de medida cautelar, el juez primero de familia de Usulután le resuelve que no es competente para conocer, pues la solicitud debía de ser presentada en el domicilio de las personas afectadas por la medida cautelar, es decir, en San Miguel, y decide remitirlo al juzgado segundo de familia de San Miguel. Aquí vienen las preguntas. ¿Es correcta la decisión del juez primero de familia de Usulután?
según la naturaleza de la medida cautelar, no era no era correcto. ¿Por qué razón? Porque la competencia les había dicho que de las medidas cautelares eran todos los jueces a nivel nacional y lo establecía el 78 de la Ley Procesal de Familia. Esas eran las respuestas que les quería que ustedes fueran respondiendo, ¿verdad? Tú como juez de familia de Sami, ¿qué deberías de resolver? Obviamente, en este caso, el juez de familia perfectamente, cuando hablamos de la declinatoria de competencia, acordémonos que les dije en su momento dos cosas: o lo manda el juez de familia de San Miguel a la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Para que defina que esto, pues obviamente, dirime conflicto y diga quién es competente. En este caso, da sus argumentos que es competente por lo que es el artículo 78, que la competencia se la da a ambos juzgados, tanto el primero de familia de Usulután como el segundo de familia de San Miguel pueden ser competentes. Y no obstante eso, el punto es: para el dictado de la medida cautelar es tan necesario que se dicte que no era necesario estarlo dilatando. Recordemos la flexibilidad de las características que habíamos visto también, ¿verdad? Y que eso, pues, de alguna manera, pues, tendría que verificarse, valorarse aquí, y obviamente el dictado de la resolución, sobre todo cuando hay situaciones tan, tan necesarias. Por ejemplo, cuando una persona, sobre todo el machismo que en nuestra sociedad vive, que si no se dicta una medida cautelar, obviamente la consecuencia es que la persona puede estar a matarla, y eso sucedió allá en Colón. No sé si ustedes se acuerdan, un juzgado de paz de la Libertad. Esa situación pasó, ¿verdad? Que la jueza se declaró incompetente y lo mandó, y dijo que, bueno, se declaró incompetente y no lo mandó a ningún juzgado, simplemente dijo que no era el juzgado que tenía que dictarla, y posteriormente la señora, pues el señor la mató, simplemente eso. Entonces le siguieron un proceso para destitución a esa jueza. ¿Por qué? Porque la competencia era eso, ¿verdad? Entonces, eso era lo que necesitaba que ustedes me fueran explicando. El caso número 3 decía: Crisóstomo Pérez decide iniciar un proceso de alimento en contra del padre de su hijo Perfecto Díaz. Es el caso que el niño Josué X, desde los 2 meses de edad, no ha tenido la oportunidad de que su padre se responsabilice de él, pues no le ayuda, no hace por responsabilizarse en los gastos que genera su manutención, estudio, etc. El niño a la fecha tiene 7 años. En la oficina central de la PGR de San Salvador le dan asistencia jurídica gratuita y plantean la demanda en el Juzgado Segundo de Familia de San Salvador. Se pide como medida cautelar la fijación de una obligación alimenticia de 250 mientras dure el proceso, y se alega que el señor Perfecto Díaz trabaja como motorista en una ONG donde gana $450 mensuales. Menos descuento. Alegan que si bien el señor Perfecto Díaz tiene un hijo de 3 meses de edad a la fecha con otra mujer, lo cierto es que desde hace 7 años no le ayuda a Josué, y por ello en su interés superior la obligación de una forma de recompensar todo ese tiempo de falta de ayuda al demandado falta de ayuda al demandado, no se anexa a la demanda ni la certificación de partida de nacimiento del nuevo hijo perfecto, ni la constancia de salario del mismo. Tú, que eres juez segundo de familia de San Salvador, ¿qué deberías de resolver? ¿Cuáles son los argumentos que negaría la medida cautelar, o para concederla, o existir otra posibilidad de resolución? Varios me estuvieron poniendo ahí: se admite la demanda. Aquí la pregunta no era si se admite la demanda o no, sino que el dictado de la medida cautelar. Obviamente la medida, ¿cómo decirlo? Si dentro de la demanda no había partida de nacimiento, no había constancia salarial, ¿verdad? Para que se pueda admitir la demanda, ¿qué era? Iba a ser las prevenciones. Sin embargo, para el dictado de medida cautelar, obviamente ahí el juez le iba a decir para las partes que se anexara la certificación de partida de nacimiento previo a el dictado de la medida cautelar. Obviamente los presupuestos para el dictado de la medida cautelar, y como son la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora. ¿Cuál? ¿Para qué caso? Para que se determine que la cuota alimenticia era tan necesaria. Yo les dije en su momento que cuando son casos de niños, niñas o adolescentes, las necesidades se presumen, ¿por qué? Por su edad, por su corta edad, se presumen que
ellos, ¿verdad?, se necesitan una cuota alimenticia, pero eso no obsta para que ellos puedan cuantificar una cuota y obviamente determinar a partir de la capacidad económica del obligado. Entonces, ahí pues podríamos hacer que se presente con una prevención, que se presente o en todo caso el librado de oficios por parte del juzgador a las instituciones que ya se había establecido, como por ejemplo se menciona que el señor Perfecto Díaz trabaja en un motorista en una ONG donde gana y perfectamente el juez, por lo que establece el 139, que también varios me lo pusieron de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? La investigación, que se acuerdan que estuvimos hablando de la oficiosidad, por el principio de oficiosidad del juez, pueden hacerlo. Eran esas vías las que necesitaba que ustedes me dieran respuesta para eso. 4, decía, Viviana Celis presenta a través de su apoderado judicial una demanda de divorcio por la causal segunda del artículo 106 del Código de Familia. Es el caso, ¿verdad?, que luego de 20 años de matrimonio por circunstancias personales dejaron de tener vida en común y su aún esposo Julio Pérez en un prominente ejecutivo de una empresa de dulces que tiene su sede en México. Dichos señores procrearon 2 hijos, los cuales tienen 19 y 20 años de edad respectivamente y se encuentran estudiando ambos en la universidad, ¿verdad? Viviana ha pedido en la demanda pensión compensatoria por $10,000. Se da cuenta que Julio ha sido designado gerente regional de la empresa donde labora y que se irá a residir por 2 años a Costa Rica y que su salida a ese país está fijada para dentro de un mes. La demanda se encuentra aún en la fase de admisibilidad y fue presentada hace un mes. Debido a ello, el apoderado judicial de Viviana presenta un escrito solicitando la medida cautelar de restricción migratoria en contra de Julio, pues existe un riesgo eminente de que se sustraiga de la obligación de que eventualmente se le asignara una pensión compensatoria y además de que se desatienda de los hijos que están en la universidad, así como que de que sea un problema, será un problema el emplazamiento del demandado, pues es la persona demandada que estará en Costa Rica. Preguntas. ¿Qué resolverías tú como juez de familia? ¿Procede en este caso la medida cautelar? ¿Existe peligro eminente en este caso? Obviamente, ¿verdad? Les dije que los presupuestos de la apariencia de buen derecho y el peligro de la demora, sobre todo cuando son medidas de este tipo, ¿verdad? Y restricción migratoria, debo decir que la procesabilidad para el dictado de la medida cautelar, y eso se lo dije, ¿verdad?, es que obviamente esté fijada una cuota alimenticia, sea por resolución judicial, sea por convenio entre las partes, sea en sede administrativa de la PGR, sea en sede judicial, pero ese es el presupuesto y que la persona obviamente incumpla esa cuota alimenticia. ¿Para qué? Para el dictado de la medida cautelar de restricción migratoria. 1. 2. Debemos de ver también la situación. Si bien es cierto, el señor está por irse a Costa Rica, este señor Julio Pérez está irse para Costa Rica, pero obviamente él siempre sigue con la empresa que ya se tiene conocimiento y esta empresa, obviamente, el señor sigue. Si el señor se le pone una restricción migratoria, el señor no va a poder laborar, como les dije en su momento y cuando les conté de los casos como por ejemplo el piloto aviador, les decía yo a ustedes, cuando esa persona, su actividad laboral para que se genere ingreso y por ende para que pueda aportar una cuota alimenticia es esa, o sea, desempeñarse, en este caso ir a trabajar a Costa Rica. El piloto obviamente tiene que desplazarse de un país a otro, ¿para qué? Porque ese es su trabajo para piloto aviador. Entonces, eso era lo que quería que ustedes me respondieran, que aquí no procede la medida cautelar de restricción migratoria porque no está establecida una cuota alimenticia. La demanda todavía se plantea, si bien es cierto, hay otras pretensiones como pensión compensatoria, ¿verdad?, que en apariencia puede decir, bueno, él no la va a cumplir, pero no estamos yendo más allá porque la parte, pues, obviamente, puede contestar la demanda perfectamente y puede decir que esté de acuerdo a allanarse. Recordemos que aspectos que puede hacer dentro de la demanda. Entonces, acá, ¿qué resolverías tú como juez de familia? Obviamente, primero, procede la medida cautelar. No procede la medida cautelar por lo que estamos hablando de los presupuestos del 258 que se establece que debe una cuota alimenticia fijada, sede administrativa, sede judicial.
¿Existe peligro inminente? Pues no existe un peligro inminente. ¿Por qué? Porque el señor, tal vez el peligro que pueda haber es que el señor pierda el trabajo y que ya no pueda aportarle cuota alimenticia a sus hijos y obviamente a la señora quien está pidiendo los $10,000. O sea, va a estar en detrimento de ella. Más de alguno, como una o dos personas me contestaron en ese sentido, pero la mayoría se fueron que sí se podía, que no, pero, o sea, esto ya se los había explicado y ese era el punto de la resolución que quería que ustedes, pues obviamente, contestaran, ¿verdad? De esa forma. La 5 decía, en una demanda de divorcio se pide además alimentos por un monto de $250 mensuales y de una forma garantizar los efectos de la sentencia que se dicte. Solicita que se decrete como medida cautelar la anotación preventiva de la demanda a 2 inmuebles propiedad de la persona demandada y 3 vehículos de su propiedad inscritos en el registro de la propiedad, registros públicos de vehículos automotores, y de igual manera se restringe la salida del país, pues él viajaba muy seguido a los Estados Unidos, ya que es importador certificado de vehículos automotores usados y tiene una empresa bien establecida con ese giro comercial, y sabiendo de la demanda y de lo que pide, puede quedarse vivir en Estados Unidos de manera de vivir en Estados Unidos de América, pues tiene muchos amigos y contactos allá. Ha sido muy irresponsable en el matrimonio con sus obligaciones, particularmente con sus hijos, los cuales tienen actualmente 16 y 17 años de edad, respectivamente. El juez de familia, al admitir la demanda, decreta la anotación preventiva de la demanda en un solo de los inmuebles propiedad de la persona demandada, valorada en $50,000, argumentando que con esa sola anotación se está garantizando de manera suficiente la obligación alimenticia. Pregunta, ¿considera que la decisión del juez de familia está bien fundamentada o es que en definitiva todas las medidas cautelares patrimoniales y de protección que se solicitan deben decretarse sin un análisis de proporcionalidad? Acá recuérdense que les dije a ustedes que se debe de valorar las peticiones que se estaban haciendo. El examen o el análisis de proporcionalidad que se hace, obviamente, no es que todos los inmuebles que pertenecen a una persona hay que anotarlos preventivamente, sino que hay que analizar sobre lo que se está pidiendo, ¿verdad? Alimentos de $250 que se está pidiendo para los dos hijos de 16 y 17 años, ¿verdad? Entonces, acá un solo inmueble podía garantizar ese análisis de proporcionalidad todavía, por lo que establece incluso se me ha ido el artículo, el 200, ¿qué? Hay un artículo, se me ha ido el artículo, me voy a recordar, del Código de Familia, donde establece que incluso hasta los 5 años podía garantizar, ¿verdad? Siempre y cuando establezca ese monto de 5 años para establecer, incluso, el mismo de la restricción migratoria, el 258, lo habla. Entonces ahí ustedes pueden pueden verificar que esa situación, ¿verdad? De los $50,000, que son un bien inmueble, garantiza para todas las obligaciones de todas las peticiones que se están haciendo a la parte demandada. Entonces no era necesario estar anotando preventivamente 2 inmuebles en 3 vehículos del demandado, porque un solo inmueble cubría todas las necesidades en apariencia de lo que se está pidiendo, ¿sí? Entonces la decisión del juez de no hacer un examen liminar de análisis de proporcionalidad era incorrecta, porque obviamente hay que verificar esa situación. Eso es lo que esperaba que ustedes me contestaran, ¿verdad? Entonces, no sé si ha quedado claro lo que voy diciendo, lo que les he mencionado. Le fui poniendo respuesta a cada uno de ustedes en el laboratorio de lo que me consignaron. Es importante y reitero que ustedes, cada uno de ustedes, y esas fueron las indicaciones que se les puso, eso lo dije de manera verbal, que ustedes me den respuestas individual como grupo, pero también una conclusión que llega, porque ese es el ejercicio que necesito que ustedes vayan realizando, ¿verdad? Entonces, no hacerlo, eso implica también bajar nota, pero sin embargo he valorado en algunos aspectos en los cuales me han ido, ¿cómo se llama? Fundamentando. Hay aspectos que también lo he dicho en clase y eso era necesario que lo pusieran hasta incluso en las conclusiones, ¿verdad? Se logra entender lo que he mencionado esta noche con respecto a los
el laboratorio. ¿Sí? ¿Se logra entender? Les escucho. ¿Se logra entender? Por lo menos, Gracias, Lee. por lo menos uno, por favor, dígame si se logra entender lo que he ido mencionando, la resolución tanto del laboratorio como el examen. Por favor. Sí, licenciado, gracias. Gracias, señorita Se Caballero. entiende. Ok, bueno, eso era lo que íbamos a hablar esta noche sobre esto. Perdonen que voy tan rápido, pero como les digo, ya vamos a un mes y tenemos que terminar esta segunda unidad, ¿verdad? Y las demás para hablar con respecto a los otros temas. Habíamos hablado también sobre los incidentes, ¿verdad? Esa, digamos, lo que se debe de entender por el incidente. Yo debo, bueno, de hecho, les mencionaba y Ludwig me estuvo leyendo los artículos, ahí para lo que se debe determinar por cada uno de los incidentes. Debemos de recordar que iniciado un juicio pueden proponerse cuestiones accesorias y que deben y necesitan ser resueltas antes del asunto principal del proceso. Pero ocurren, por tanto, como accesorios a la materia, ¿verdad? Central del litigio y por ello se le denomina incidentes, ¿verdad? Este término deriva del latín incidentis, que significa acontecer, suspender o interrumpir, ¿verdad? Y también de la palabra latina cedere, que quiere decir caer una cosa dentro de otra. Esta concepción incluso es tomada, ¿verdad?, por muchos autores como Pallarés, ¿verdad?, entre otros, que han establecido con respecto a el incidente, lo que debemos de entender por incidentes. Ahí les he puesto también de esa en la diapositiva, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Que es esa concepción tomada, que lo que se puede venir estableciendo y que muchos autores han ido tomando, ¿verdad? Lo que se debe entender por cuestión, digamos, incidente o como incidente. Pero obviamente, como le he puesto aquí en la diapositiva, lo que sobreviene es toda cuestión distinta al asunto principal del juicio, pero relacionado con él, que se ventila dentro del proceso sin suspender el curso de aquel y en otras suspendiéndolas. Les decía yo a ustedes como otras como cuáles, como la recusación, el impedimento, ¿sí? Hay aspectos en los cuales pueden irse suspendiendo, ¿verdad? El trámite del proceso, para que podamos entender cómo lo que debemos de entender para cuándo se debe suspender y cuáles no, ¿verdad? Entonces, en el anteproyecto del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica define incluso, ¿verdad? Y que han sido tomadas pues para códigos procesales civiles como el de nosotros, el Código Procesal Civil y Mercantil, así como la Ley Procesal de Familia, y ha mencionado también las cuestiones diferentes de la principal. Bueno, en su artículo 282 de este código, este anteproyecto que le estoy mencionando, mencionaba las cuestiones, lo conceptualizaba, que eran como las cuestiones diferentes de lo principal y que dependía obviamente en su formulación y ordenadas en su decisión a la misma. En la legislación del país, ¿verdad?, de nuestro país, incluso el Código de Procedimientos Civiles, Código Procesal Civil y Mercantil ahora, especificando, ¿verdad?, lo que debemos entender no se determina, sin embargo, tampoco ni la Ley Procesal de Familia, que tiene vigencia incluso, ¿verdad?, un poquito más antigua que el Código Procesal Civil y Mercantil, que entró en vigencia en el 2010. Pero en el artículo, en el apartado destinado a la regulación de los incidentes procesales en la Ley Procesal de Familia, solo se señala el momento de su interposición, trámite y resolución, sin entrar a dar una definición de incidente, y esto puede apreciarse en el artículo 57, de cual, ¿verdad?, a forma de introducción, ¿verdad?, se hace, ¿verdad?, se hace alusión incluso, ¿verdad?, en ese artículo. Esto no, incluso, pues no entraña que se entiende que la Ley Procesal de Familia sigue la corriente moderna,
la cual consiste en que la ley no debe dar definiciones de cada institución regulada, en razón que la doctrina se ha definido en forma amplia qué debe entenderse por cada institución y digamos, en consecuencia, mal se haría estar explicando en la ley el concepto de cada institución cuando válidamente puede remitirse a la opinión de los tratadistas. Eso pues para establecerle y para entenderla. También el caso de la incidencia, ¿verdad? Porque podemos ver qué es incidente y qué es incidencia. Debemos de establecer que cuando el caso de una incidencia, en el curso del proceso, ¿verdad?, pueden sustanciarse numerosas cuestiones que no se engloban dentro del trámite del incidente por tener problemática interna y ser de fácil y rápida solución. A esas cuestiones se le denomina incidencia, es decir, debido a la simplicidad de la cuestión, ¿verdad?, que no requiere trámite para la sustanciación de la incidencia, como son cuestiones planteadas como incidentes dentro de los incidentes. O sea, que se establezca otro dentro del mismo, ¿verdad? Juicio incidental, también les he puesto aquí como concepto propio de lo que se debe entender como esto, ¿verdad? El proceso incidental se estructura como un proceso gobernado por una normativa propia. Sí, dígame. Yo creo que no está compartiendo la diapositiva. Ah, no se está compartiendo. Espérenme. No está presentando ahorita. Bueno, gracias por decírmelo, permítanme. Vamos a ver. ¿Se logra ver ahora? Sí. Vale, entonces, ahí como pueden ver, esas diapositivas están bueno, se los consigno desde antes, cuando empezamos la semana, ¿verdad? Y para que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, como les mencionaba, el juicio incidental, ¿verdad? El proceso incidental que se estructura, como se ve en la diapositiva, como un proceso gobernado por una normativa propia, ¿verdad? Sin embargo, depende de otro proceso principal que incide y puede incluso llegar a paralizar ese u otro trámite continente, ¿verdad? Los ejemplos más usuales en esta materia son las tercerías de dominio o de mejor derecho. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de las tercerías de dominio? El tercero coadyuvante, el tercero excluyente, ¿se acuerdan? Pues eso se podría establecer. En esa hipótesis de el tercería promueve un proceso, un propio proceso. Verbigracia podemos decir contra el ejecutado y contra el ejecutante, y su gestión puede llegar a tener muy importantes efectos en el trámite de sujeción. Su ejecución, ¿se acuerdan cuando les hablaba también para la protección de la vivienda familiar que establece el artículo 46 del Código de Familia? También les decía a ustedes para el uso de la vivienda familiar que establecía el artículo 813 del Código Civil, que se establece el uso y el derecho de habitación, sobre todo cuando son medidas cautelar, ¿verdad? Le mencionaba también a ustedes el bien de familia que se establece en una ley propiamente tal y que también son tipos de gravamen que se establecen en los bienes y que en la práctica, ¿verdad? Para tener un inmueble, obviamente toda familia se auxilia de un crédito que se le puede otorgar por parte de la persona quien solicita una vivienda, y en este caso, obviamente, pues por la persona que ¿cómo que se llama? Que generalmente es el cónyuge, ¿verdad? Que pide un crédito, compra la casa, está en nombre de él, pero sin embargo hay una hipoteca a favor de X institución financiera, etcétera. Y esos son los tercerías que les mencionaba a ustedes que pudiesen entrar, ¿verdad? Ahora bien, los elementos de los incidentes que se pueden establecer por parte de los incidentes en materia de familia, debo de decir que estos incidentes, ¿verdad? Los elementos necesarios para la existencia jurídica de los incidentes son dos: la accesoriedad respecto al objeto principal del pleito y un pronunciamiento especial del tribunal o juzgado o tribunal, ¿verdad? Se considera que los elementos señalados corresponden a toda clase de incidentes, tanto ordinarios como especiales, ¿verdad? Pero con respecto a los ordinarios conviene agregar otro elemento en el cual sería
que no tengan señalado una tramitación especial de la ley, ¿verdad? Sí, como lo ven ustedes en la, en la diapositiva que les he puesto acá, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, en cuanto al primer elemento, es decir, la accesoriedad respecto al objeto principal del pleito, debo decir, ¿verdad? Que se establece que son aquellas cuya existencia y naturaleza son determinadas y por otra a la cual dependen o a la que están adheridas, ¿verdad? Eso debemos de entender como que son accesorias, ¿verdad? Para determinar esta incidente, ¿verdad? De esto se podemos entender pues que es imprescindible para la existencia de un incidente que exista una cuestión principal, es decir, el juicio al cual accede. Se suscitan pues obviamente durante la tramitación de este, es decir, entre la presentación de la demanda y la ejecución de la sentencia, y necesitan ser solucionados previa y especialmente. Esto pues sin cuestión principal no cabe hablar de cuestiones accesorias. En otras palabras, sin juicio no hay incidente procesal, ¿sí? Es decir, yo les dije a ustedes en su momento que, por ejemplo, si promovemos un incidente de nulidad, de notificación, de emplazamiento, de notificación, de esquela de notificación, si de falsedad de documento, obviamente esto accesorio que estamos hablando es ¿por qué? Porque se está tramitando un proceso como tal, y eso del proceso como tal que se está tramitando, obviamente por eso es que debe de haber una cuestión principal, ¿verdad? Y no se puede, por eso digo que sin cuestión principal no cabe hablar de cuestión accesoria, ¿verdad? Para poderlo tomar en cuenta, ¿sí? Ahora bien, distinguir aquellas materias que se pueden promover con la finalidad de determinar cuál de los litigantes, ¿verdad?, es el poseedor de la razón, porque el juez está incluso escuchando los dos, ¿verdad? Y vale decir que la cuestión principal es el objeto del juicio que se puede ir estableciendo y de aquellas otras que se van produciendo durante el curso sobre hechos de menor entidad, pero que tienen generalmente estrecha relación con el asunto fundamental del pleito, ¿sí? Incluso, pues, estas pues son cuestiones de mérito o de fondo y también son cuestiones incidentales, ¿verdad? Cuando estamos hablando del elemento especial de pronunciamiento, esto significa que tan pronto la controversia accesoria está en estado de ser fallada, el juez debe dictar la respectiva resolución sin especificar que la cuestión principal lo esté, es decir, que ya esté por dictar esa resolución del principal. Pues los incidentes planteados por separado deben de resolverse independientemente uno del otro y todos ellos aisladamente la cuestión principal. ¿Por qué? Porque solo así cumplen con su verdadero y legítimo rol, el cual es clarificando el proceso y permitiéndole al juez o jueza de familia pues una labor más fácil respecto del asunto principal y lo que a la vez asegura una más expedita y mejor justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el caso de la recusación, ¿verdad?, que suspende el trámite de parte del el trámite de lo principal, pues el tribunal de segunda instancia, en este caso Cámara de Familia, conoce, verifica si en realidad hay un motivo serio y razonable. ¿Para qué? Para tener por recusado al juez o jueza de familia. Entonces, en este principal, obviamente, es una decisión que tiene que establecer. No se está yendo sobre lo principal, fallando, porque no puede estar en una cuestión, esperar ya casi el fallo. ¿Se acuerdan cuando les dije yo del artículo 52 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece que la recusación puede establecerse hasta antes del dictado del fallo? Pues entonces hasta aquí, ¿verdad?, podemos ver que se puede recusar al juez o jueza de familia. ¿Para qué? Porque hay una situación que le perjudica para que él o ella dicte la sentencia correspondiente, pero no hay que estar esperando que eso pues suceda, porque si eso sucede, ¿verdad?, como por ejemplo que ya haya habido una sentencia dictada y se recusa al juez en la fase de la ejecución, en ese sentido ya no puede ser, porque ya solo se está ejecutando lo ya decidido.
¿verdad? Y aquí es una cuestión que estamos hablando que de ese pronunciamiento que debe ser no necesariamente sobre lo principal, sino que lo accesorio, y en este caso el incidente que se está dando, por el ejemplo que les estoy dando, sobre la recusación, ¿sí? Este pronunciamiento especial incluso se materializa en un auto o sentencia interlocutoria. Cuando hablo auto o sentencia interlocutoria, por lo que establecía el Código de Procedimientos Civiles cuando hacía su clasificación, que hoy en día el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 201, del Código Procesal Civil y Mercantil habla de autos simples, ¿verdad? Autos definitivos, ¿verdad? Y sentencia. Pero se debe advertir que es frecuente que la resolución de un incidente aparezca incorporada en una sentencia definitiva, sin que pierda su carácter propio citado, ¿verdad? Que se debe determinar. Como antes les había mencionado a ustedes, ¿verdad? Los incidentes ordinarios, a estos deben de agregárseles un elemento, digamos, más, al cual puede tener como un tercer elemento, y es que tengan señalado un trámite especial en la ley, es decir, que la ley no ordene sustanciar o tramitar dicho incidente en forma especial, sino que debe aplicarse, ¿verdad? El trámite general al que debe acudir cuando no existan disposiciones que asignen un trámite propio al incidente, ¿verdad? Que pueden haber esas situaciones. Ahora bien, la finalidad de los incidentes, ¿verdad? Como ven ustedes aquí en la diapositiva, el objeto de los incidentes es de clarificar los juicios, simplificando la labor del juez o jueza de familia, desembarazar la acción principal y haciendo más fácil el procedimiento, ¿va? Más rápido y eficiente que haya para dar respuesta, ¿verdad? Esto mediante el trámite incidental, incluso pues se aparta del fondo del juicio todas las materias que, aunque ligadas con la fundamental del juicio, ¿verdad?, puedan perfectamente sustanciarse y decidirse separadamente, y consiguiendo con esto, ¿verdad?, hacer más fácil y expedito el procedimiento, ¿sí? Los legisladores han reconocido su utilidad e incluso importancia al incorporarlo al texto escrito de la ley, ¿verdad? E incluso pues permitiéndole que puedan promoverse en toda clase de juicio, dándole una tramitación breve y sencilla que simplifica el procedimiento y la labor del juez. Pero en el caso que nosotros estamos viendo, que es el proceso de familia o diligencias de jurisdicción voluntaria o procesos sui generis, ¿verdad?, se pueden aplicar, ¿verdad? Ahora bien, pueden haber situaciones como abusos de incidentes que pueden establecerse. Abusos propios que deben, que puede pasar, ¿verdad? En este caso, pues, desgraciadamente, manifiestan incluso, pues, tratadistas como profesionales del derecho, que existen litigantes, estos sin decoro, ¿va?, que han desvirtuado el fundamento de los incidentes, incluso convirtiéndolos en un arma contra la buena fe. ¿Se acuerdan cuando mirábamos el principio de probidad y buena fe? Pues hasta eso, pues, entorpeciendo con incidentes que alargan indefinidamente los procesos e incluso pues los difieren, además haciendo incurrir en desgaste económico al Estado y a las demás partes del proceso, ¿sí? Eso pasa como abuso de los incidentes. Estos litigantes maliciosos que se hacen llamar incidentistas tratan incluso por todos los medios de ganar tiempo y quebrantar pues mediante esa forma de resistencia que la parte contraria tenga, obligándolos pues o bien al desistimiento de su acción o transigir en la cuestión principal, ¿verdad? Porque eso pasa, ¿verdad?, aun y cuando se consideran entorpecer con incidente la prosecución de un juicio principal, ¿verdad?, como un principio de mala fe, contrario al principio de probidad y buena fe, no deja de ser un problema que cause incluso daño a los mismos litigantes y a la administración de justicia. ¿Por qué? Porque ya no atañen incluso que el juez pueda resolver en el tiempo establecido por la ley, ¿verdad?, sino que lo va entorpeciendo. Y en vista de esa situación es que se presenta el legislador, que ha tratado de evitar que la institución de los incidentes en manos de litigantes inescrupulosos se convierta en un factor perturbador del procedimiento. Y para ello se ha reglamentado de una forma más o menos rigurosa, ¿verdad?, ha determinado la oportunidad en que debe promoverse y se han ideado medidas tendientes a restringir su número, y les ha dado incluso un trámite breve
todo con la finalidad de obtener una justicia rápida, expedita, eficaz y económica y libre de toda mala fe y de propósitos torcidos, ¿verdad? Porque eso hay que decirlo también. Ahora bien, dentro de la clasificación de los incidentes pueden clasificarse desde diversos puntos de vista. La clasificación que se dan son las más conocidas, ¿verdad? Y surgen tanto de la doctrina como de los artículos de la Ley Procesal de Familia. Aquí les he puesto, si ustedes se fijan en la diapositiva, ¿verdad? Que de lo cómo pueden hacerse, de la clasificación, ¿verdad? Aquí pueden ver, ¿verdad? En el caso con respecto a la oportunidad procesal en que deben presentarse, incluso, ¿verdad? O sea, cuándo la oportunidad procesal en que o cuándo se deben presentar, esto pueden clasificarse en preprocesales, procesales, incluso postprocesales, ¿verdad? Cuando hablo preprocesales, o sea, anticipadamente a la formulación de la relación jurídico-procesal, a saber, la etapa preprocesal está comprendida desde el momento de la interposición de la demanda hasta su contestación. Ejemplo, podemos decir de esta, la medida cautelar que son solicitadas en la demanda, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de las medidas cautelares? Pues sí, aquí es donde establece el artículo 75, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. Esto como preprocesales. Cuando hablamos procesales, que deben tramitarse con posterioridad, ha de haberse configurado la relación jurídico-procesal y antes de dictarse la sentencia definitiva, que se establece por parte en este caso, pues para determinar, ¿verdad? Que como incidente procesal, ejemplo de esto, pues vemos las excepciones. En este caso, las excepciones, que son las que establece el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Ahí vemos que esas excepciones, tanto que el Código de Procedimientos Civiles establecía, ya sea excepciones perentorias o excepciones dilatorias. Las dilatorias son las que dilatan, como lo establece el nombre, dilatan el procedimiento, ¿verdad? Y las perentorias son las que hacen culminar el trámite del proceso, ¿sí? Entonces, acá podemos decir como las procesales, las excepciones. ¿Por qué? Porque estas excepciones, sobre todo las excepciones dilatorias, establecen cuándo es el tiempo que se deben de dar. Y esto el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia habla que es el momento oportuno para el dictado de las excepciones, o sea, para la petición por parte de la parte demandada, es la contestación de la demanda. Una tercera de las postprocesales, aquellas surgidos con posterioridad a la ejecución de la sentencia y que obviamente le ponen fin al proceso y que se originan como consecuencia del cumplimiento de la decisión impuesta en esta, ¿verdad? Ejemplo de esto sería la tercería de dominio, ¿sí? Como postprocesales, que generalmente yo les había mencionado que incluso hasta para la ejecución, ¿verdad? Cuando les hablaba yo a ustedes de la protección de la vivienda familiar que establece el 46, le mencionaba también sobre la medida cautelar del uso de la vivienda familiar o derecho de habitación que establece el 813 del Código Civil, ¿verdad? Y que esos son aspectos en los cuales pueden llegar como postprocesales. Obviamente esto es el momento, la oportunidad procesal en que debe presentarse y que se puedan clasificar. Los proprocesales, todos los restantes incluso pueden dar dentro del proceso, incluidos los preprocesales que también pueden adoptar modalidades que incluso pueden establecerse, pero de los ejemplos que les he mencionado a ustedes, ¿verdad? Pueden determinarse, ¿verdad? Entonces, como preprocesales, procesales o postprocesales, ¿sí? Ahora bien, según el trámite que se pueden establecer también, según el trámite, podemos mencionarle que pueden ser genéricos u ordinarios, autónomos o especiales, ¿sí? Cuando son genéricos u ordinarios, debemos de entender que son aquellos que se encuentran sujetos a un trámite general que la ley establece y al que acude cuando no existe disposición que le asigne su propio procedimiento. En este caso podemos entender como un ejemplo la falsedad del documental en el proceso de familia. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando en la clase anterior de esa falsedad de documento que el Código Procesal, el Código Penal lo penaliza
como falsedad ideológica y falsedad material, ¿verdad? Les decía yo a ustedes que la falsedad ideológica es que el documento parte es, ¿cómo se diría? Es correcto, es decir, es legal, ¿verdad? El documento que se ha establecido parte y dentro de él se han introducido aspectos que no lo son y por eso se le llama falsedad ideológica. Falsedad material, estábamos hablando que también es todo el documento en realidad no lo es, no es correcto, es decir, es un documento que ha sido creado, ¿verdad? Para determinar o para probar un aspecto que en la vida jurídica no existe. Entonces, en ese caso, vemos la falsedad de los documentos en el proceso de familia. Ahora bien, el trámite que se aplica a los incidentes generales, ¿verdad? Es aplicable supletoriamente a los incidentes autónomos. Cuando éstas presentan algún vicio en su trámite, como el caso de las excepciones dilatorias en los procesos de familia, ¿verdad? Que se deben de determinar, ¿verdad? Yo les ponía que generalmente los abogados establecen para el caso de la declaración jurada de ingresos e ingresos, que es lo que establece el artículo 42, inciso último, y el 46, siempre. ¿Sí? Hola. Hola, hola. Y se escucha. Se le cortó, pero ya se le escucha. Señal. Se escucha, se cortó, pero se escucha. Okay. Ok, sí, así sentí que como que se había ¿cómo se llama? Se había cortado. Pero se entiende lo que vamos hablando acá de los incidentes. O sea, quiero que me vayan tomando nota de los ejemplos, ¿verdad? Porque esto es lo necesario a la hora de que ustedes, pues obviamente, den respuesta. La otra semana, debo decirle, antes de que se me olvide, va a haber un laboratorio, ¿verdad? Y se lo voy a consignar, pues, de acuerdo a lo que hablamos, porque esta semana solo vamos a hablar este día, ¿verdad? Nos queda, porque el día miércoles es 2 de noviembre. Lamentablemente no vamos a tener clases, pero vamos a ir haciendo más rápido para que ustedes tengan, ¿verdad?, material, sobre todo pues, para que ustedes vayan tomando nota, ¿verdad?, de las clases y así pues tengan para que puedan contestar, ¿verdad?, las preguntas que se les hagan tanto en el examen como en el laboratorio. Bueno, si me van agarrando la idea en el caso. Licenciado, una consulta. Sí. Yo le escuché, dijo 42 y 46, pero ya no le escuché más. De la ley procesal de familia. Miren la diapositiva. Vale, gracias. Miren la diapositiva, perdone. Se ve donde dice clasificación de los incidentes. Ok. Vale, señorita Caballero. Cuando estaba hablando del 42 y 46, recordemos que el 42 son los requisitos que se establecen para la admisión de demanda o solicitud, ¿sí? Ahora bien, ese 42, inciso último, habla de la declaración jurada de ingresos y egresos. Eso lo establece el artículo y perfectamente pueden mentir. Sin embargo, ese aspecto de mentir puede caer en aspectos penales, ¿verdad? De acuerdo a la forma como se presenta por la parte, pues a quien se le pida, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues yo les decía a ustedes que pueden haber, porque en esa situación, si bien es cierto, no es determinante una declaración jurada de ingresos y egresos, ¿para qué? Para darle trámite al proceso, pero que dentro de ella pueden haber situaciones que pueden tomarse en cuenta como que no sean verdaderas, ¿verdad? De lo que se consignan en ella, ¿sí? Entonces, por esa razón que les decía en la declaración jurada de ingresos y egresos. Los incidentes genéricos, debo decir, en la Ley Procesal de Familia son regulados a partir del 57 de la Ley Procesal de Familia, como lo leímos la última clase y que me había leído, ¿cómo que se llama? Uno de los compañeros que me había leído, se me ha ido el nombre, que me había ayudado
para establecer, Ludwig Ludwig me había ayudado con los artículos, ¿verdad? Entonces, este 57, que es la disposición que contiene la regla general sobre la cual se sujetan todos los incidentes que no tengan señalado un trámite especial, y que a partir del 59 hasta el 62, siempre de la Ley Procesal de Familia, señala el trámite general de la cual deberán sujetarse, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos autónomos o especiales, estos son aquellos que han sido objeto de una específica regulación normativa en cuanto al modo que deban suscitarse. Por ejemplo, el conflicto de competencia, ¿sí? Que son especiales, como les decía yo a ustedes. Incluso eso lo establece el 58, ¿verdad? Que lo leímos, que lo suspende, y que no son incidentes genéricos, sino que especiales, ¿verdad? Y que deben de resolverse, obviamente, para darle trámite al proceso, ¿sí? Ahora bien, con relación a la oportunidad en que debe decidirse la actuación del incidente, esto debo de decir que en este caso, ¿verdad? De previo y especial pronunciamiento debemos de entender cuando la decisión se dicta al finalizar el incidente, que es incluso por regla general, pero se surten simultáneamente, pero independientemente del proceso. Simultáneamente estoy hablando de que los dos van en lo mismo, ¿verdad? Pero ninguno no va ligado entre uno y otro. Por eso digo independientemente del proceso, y debiéndose suspender la sentencia hasta cuando se encuentran decididos y cuando tienen influencia en esta, ¿sí? Por eso estamos hablando de previo y especial pronunciamiento. De no previo pronunciamiento es en el supuesto de que decida en la sentencia, cuando no hay un previo pronunciamiento, sino un especial que no pone obstáculo a la tramitación inicial. Esto pues lo que ocurre en el caso de la proposición de la falsedad de un documento como incidente, ¿verdad? En los procesos, y sobre todo en materia civil, ¿verdad? Se da. Entonces, ahora bien, en el caso de la clasificación, atendiendo el carácter de decisión en que se decida el incidente, ¿verdad? Este se clasifica por interlocutorio y por sentencia. Cuando hablo como auto interlocutorio, es la regla general, como es el caso de la acumulación de procesos. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la acumulación de procesos? De la incompetencia, cuando la mandamos a la declinatoria de competencia y que se manda para Corte Suprema de Justicia para que dirima conflicto. Justo impedimento en los procesos de familia, cuando no han llegado las partes, que les había mencionado a ustedes que el artículo 100 y 101 de la Ley Procesal de Familia habla que es obligación de las partes comparecer a los procesos, y solamente en aspectos de justo impedimento pueden determinarse que no pudiesen llegar, ¿verdad? Y que también el 112 de la Ley Procesal de Familia determina que incluso la no comparecencia a la audiencia preliminar por la parte actora tiene como consecuencia volver las cosas al estado en que se encontraba antes del dictado antes del dictado de la resolución, ¿verdad? Desde la presentación de la demanda, perdón. En ese sentido es un auto interlocutoria. Por sentencia es como sería el caso de la falsedad de documento en el proceso incluso civil, ¿verdad? De un proceso que se pudiese determinar, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a esto, es importante incluso señalar que los procesos de familia, debido a su brevedad, y en ocasiones se llega a la audiencia de sentencia sin antes haber decidido sobre los incidentes. Incidentes obviamente planteados, y así deja ver el artículo 115 de la Ley Procesal de Familia, que dice que si ustedes le dan lectura a ese artículo, dice que resuelta las excepciones dilatorias que no lo fueran en la audiencia preliminar, así como los incidentes y demás asuntos pendientes, el juez procederá a la recepción de prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que requieren de prueba para por lo menos resolverse. Entonces, no se van a resolver en el momento de la audiencia preliminar, las dilatorias o en los incidentes, ¿verdad? Pero sí van a ser con la determinación de la prueba y en la audiencia de sentencia, ¿sí? Como hemos visto incluso, pues, y no obstante llegar a la audiencia de sentencia no les quita
a los incidentes que tienen carácter previo y especial pronunciamiento. Su carácter como tal, puesto que son decididos antes de recibir incluso prueba, ¿verdad? Y dictar el fallo y sentencia correspondiente, ¿verdad? Para establecerse. Asimismo, debo de decir con la clasificación de la siguiente clasificación, como pueden ver, ¿verdad? Que estos según tengan o no relación con el asunto principal, ¿verdad? Estos pueden ser conexos e inconexos. Cuando hablamos conexos son los que tienen relación con el asunto principal del pleito. Los inconexos son los que no tienen vinculación alguna a la cuestión principal. Según los autores, incluso se puede distinguir entre, digamos, entre incidentes que tienen relación con el asunto principal y los que carecen de relación con el mismo. Autores como Vivaldi ha expresado incluso, ¿verdad?, que a primera vista pareciera que se ha cometido un error, ¿verdad?, al hablar de incidentes que no tienen conexión con lo principal, ya que incluso es un requisito esencial de todo incidente, es tener relación con el asunto principal, como lo hemos dicho al inicio de esta clase, y que se promueva. Sin embargo, sigue diciendo incluso que se ha empleado la expresión incidente en un sentido amplio, ¿verdad? Este autor, ¿verdad? Y vale decir, como todo lo que sobreviene en un asunto negocio, sin mirar, ¿verdad?, la relación como puede tenerse, ¿verdad? De este modo, pues podemos decir que se confirma el exacto concepto de lo que es un incidente, ya que incluso precisamente autorizó, ¿verdad?, el juez o jueza de familia para repeler de oficio la pretensión de introducir a la litis una cuestión totalmente desvinculada a ella. Y esto en razón que el asunto que se trata de promover no tiene conexión o relación con la fundamental del litigio, ¿verdad? Eso puede pasar, ¿verdad? También podemos ver de la otra clasificación, ¿verdad?, que desde el punto de vista de los efectos, los incidentes pueden ser suspensivos y no suspensivos. Cuando hablamos sobre los suspensivos, son los que impiden la prosecución del juicio principal, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 58 de la Ley Procesal de Familia. En el caso de los no suspensivos, son los que no suspenden el trámite inicial, ¿verdad? Estos son los que establece el artículo 57 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Que lo leímos la clase anterior. Ahora bien, dentro de otras clasificaciones podemos ver, ¿verdad?, los incidentes son que se necesitan trámite e incidentes que no necesitan trámite. Los incidentes que necesitan trámites, la norma general es que los incidentes necesitan trámite, es decir, hay que correrle traslado a la contraparte, ¿sí? ¿Para qué? Para que se manifieste la contraparte, el procurador o procuradora general de la República, procurador adscrito, perdón, que está dentro del proceso, ¿verdad? Y que obviamente se tienen que dar ese trámite respectivo. ¿Para qué? Para resolver, ¿verdad? También los incidentes que no necesitan de trámite son los que no pueden resolver sin efectuar previamente la tramitación de la sustanciación, ¿verdad? Esto que pueden, eso a simple vista pudiesen establecerse, como el caso de, les decía yo, un cambio de testigo. Un cambio de testigo por A o B circunstancia, les decía a usted en la clase anterior, un testigo puede perfectamente solicitar, bueno, se ofrecen en la demanda o en la contestación de la demanda, pero nadie puede ir pensando más adelante que ese testigo va a fallecer y eso puede pasar, ¿verdad? Y si me presentan la partida de defunción del testigo que falleció y que por ende necesitan, y si solamente ese testigo fue ofertado y necesita comprobar por la parte demandante, hay que aperturar, ¿verdad? Esa circunstancia obviamente se puede resolver y no necesita trámite, porque lo está demostrando por qué circunstancia puede pasar. Otra situación, yo les decía a ustedes, y sobre todo para, como ha pasado en este momento, como en nuestra sociedad, con esto de las maras, ¿verdad? Hay personas que les ha tocado que emigrar del país, o personas que realmente tienen problemas con su pareja, sobre todo mujeres, que han tenido que emigrar a raíz de situaciones que ha generado por parte del esposo y que
previo a que no han pedido asilo, bueno, en otros países tienen esa figura, porque recordemos que nosotros tenemos la figura del asilo como algo político y el refugio como algo que fuera de lo político. Sin embargo, países como Estados Unidos tienen el asilo, ¿verdad? Indistintamente sea político o no, esa figura para pedirse. Entonces, en este caso puede pasar, ¿verdad? En este caso, el juez puede resolver todas aquellas peticiones, ¿verdad?, cuyo fallo se pueda fundamentar en hechos que consten en el proceso o que sean de pública notoriedad, ¿verdad?, sin dar trámite alguno y sin dar audiencia a la parte contraria, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente se sabe de lo que se está pidiendo, porque circunstancias pasan, ¿verdad? En cuanto a los hechos que constan en el proceso, tienen que ser hechos que pueden resolver por circunstancias que aparezcan claramente establecidos en autos y de tal manera que sobre su exactitud no haya duda alguna, ¿verdad? En cuanto a los hechos de pública notoriedad, debo decir que tienen que ser hechos cuyo conocimiento forma parte de una cultura normal de un determinado grupo social en el tiempo que se produzca la decisión, ¿verdad? Entonces, en ese sentido podemos ver, ¿verdad?, el hecho en esta clasificación, ¿verdad? Ahora bien, en la clasificación siguiente que vemos es atendiendo a si se demora o no el proceso. Cuando en esto podemos clasificarlo como incidentes de carácter dilatorio, incidentes que no tienen carácter dilatorio. Cuando nos referimos a incidentes de carácter dilatorio, ¿verdad?, aquellos que producen una demora en la prosecución del proceso y que busca corregir vicios de procedimiento retrasando el juicio, ¿verdad? Y en esta clase están los de previo y especial pronunciamiento. Ejemplo de esto, ya lo habíamos hablado, las excepciones dilatorias, ¿verdad?, que se establecen para el caso, obviamente en materia de familia, como un ejemplo de excepción dilatoria podemos decir para la incompetencia en razón del territorio que sea alegada por la parte demandada y que aquí se alega que el juez ya que admitió su competencia se le está objetando esa adjudicación, digámoslo de esa forma, de la competencia del proceso y que no puede dictar una sentencia en virtud de que por el territorio a partir de situaciones no es el competente para dictar la sentencia. Recordemos por lo que habíamos hablado nosotros en las últimas clases que el juez competente es de la jurisdicción del demandado, el domicilio del demandado, ¿sí? Entonces, en este caso, incidentes de carácter dilatorio. Incidentes que no tienen carácter dilatorio, esto podemos decir que constituyen la regla general en el proceso de familia, ya que los incidentes por disposición legal no demoran el proceso, y así lo establece el artículo 58, inciso primero de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Que lo mencionamos, ¿verdad? Entonces, ahora bien, esa sería como la clasificación, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de las características de estos incidentes, ¿verdad?, propios, ¿verdad?, podemos decir que estas definiciones de incidentes y la Ley Procesal de Familia se desprenden incluso características que se establecen, como se les he puesto a ustedes aquí en la diapositiva. Como pueden ver, les he puesto la accesoriedad, la brevedad, la sanidad procesal, el incidente que no forma pieza por separada del proceso y la resolución especial que se debe dictar. Obviamente, accesoriedad, como venimos hablando, en este caso, ¿verdad?, por su propia cuestión incidental que se establece, ¿verdad? Obviamente no va en lo principal, como estamos hablando. Según la Ley Procesal de Familia, hay un aspecto que debe ser brevedad para ser resuelta, ¿verdad? ¿Para qué? Hay aspectos para sanear el proceso, si es que pudiese pasar esa situación, ¿verdad?, como el caso de falsedad de documentos que se presentan, como les decía. También en el caso de nulidad de esquelas de emplazamiento, de notificación, etcétera, ¿va? El incidente que también debemos de tomar en cuenta que esos incidentes, incluso hasta los artículos, bueno, el 57 y 58 que lo hemos estado citando, también menciona que no deben de formar pieza por separada del proceso, ¿sí? Pero debe haber una resolución especial que valga la redundancia, lo decida, ¿verdad?, o resuelva, ¿verdad?, de esto de los incidentes. Hasta aquí se va entendiendo lo que
voy mencionando, si no pasó la naturaleza jurídica, aunque quizás vamos a dejarlo aquí en la naturaleza jurídica porque ya veo que son las 8:10. No sé si hay preguntas a lo que he hablado esta noche con respecto a, ¿cómo es que se llama? A los incidentes, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Estas clasificaciones, tómenle nota, ¿verdad? De lo que estoy hablando, porque es importante. La otra semana voy a ver si puedo ponerles un ejemplo, ¿cómo que se llama? Un laboratorio, les decía, para que ustedes a partir del día lunes hasta el día domingo tengan de la siguiente semana, puedan resolverlo, que ese sería para la evaluación número 4, ¿verdad? Y es necesario que también se establezca, ¿sí? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, se Está bien. comprende. Sí. Ok. Licenciado, Sí, dígame, señorita Montoya. Sí, no, dígame. que sí se comprende, licenciado. Ah, ok. Bueno, pues entonces si no hay preguntas, nos vemos para la próxima semana, el próximo lunes, que sería, permítame, quiero ver, sería 6 de noviembre que nos vemos, ¿verdad? Ya estamos casi al filo de finalizar este ciclo. Espero poder solventar ya todos estos temas, finalizarlos con ustedes, ¿verdad? Y sobre todo, pues, por lo que atañe, ¿verdad? El programa, que es necesario culminarlo. Bueno, si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Los veo el próximo lunes 6 de noviembre y pues reiterarles que ahí va a haber el laboratorio, ¿sí? Cuídense entonces y pasen una feliz noche si no hay pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cuándo va a ser el laboratorio, Lick? La otra semana, señorita Sotelo. Muchas gracias. Ok. Buenas noches, Lick. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches.